Vamos a empezar a estudiar el libro de Números. El libro de Números se llama Números por los censos, el conteo de los hijos de Israel que ocurre al principio del libro con el pueblo de Israel que salió de Egipto, y al final del libro con el pueblo ya menos que va a entrar a la tierra prometida. Fue escrito también por Moisés, fue escrito para Israel en el desierto, para los israelitas ya a finales de su jornada, porque se escribió después de los 40 años en el desierto, en los campos de Moab, junto al Jordán, el mismo lugar donde se da el libro de Deuteronomio. ¿Por qué los dos libros entonces? Porque Números cuenta de su travesía del desierto, de sus travesuras por el desierto también, sus quejas y la fidelidad de Dios. Es interesante que a pesar de tantos fracasos, bien, Números en hebreo se llama Bamidbar, en el desierto, que con las primeras palabras del libro habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. En el desierto se llama en hebreo, y nos acuerda, es buen título al libro de Números, es en el desierto. Todo el libro de Números toma lugar. Intercala narración con leyes, pero lo interesante, unas leyes no aplican porque están en el desierto, y las leyes son de cuando entréis a la tierra prometida y siembran o tienen huertas, van a ser así, así. Entonces, cada vez que hay un gran fracaso del pueblo de Dios, Dios le da una ley, no para castigarlos, sino para darles la esperanza. Sí van a entrar. Les da leyes para después que entren a la tierra prometida, para que no digan, ay, con este castigo no vamos a merecer lo que Dios nos prometió, no nos va a llevar al fin del camino. Hermanos, también tenemos muchas promesas como cristianos de la tierra prometida, para que después que recibamos quizás a veces unos castigos merecidos, ¿verdad? Problemas en la vida que nosotros nos trajimos con desobedecer a Dios, también tenemos la palabra de Dios para acordarnos. Dios, aunque nosotros no seamos fieles en todo momento, Dios nunca va a dejar de ser fiel y llevarnos hasta el cielo, hasta la tierra prometida. En el Números 34:2, por ejemplo, si alguien tiene ese versículo, puede leer. Y alguien busque el 35:9 al 11. Manda a los hijos de Israel y diles cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Amén. Y empieza a darle las leyes sobre la división de los terrenos, pero siempre con esa esperanza, con esa firmeza de que cuando hayáis entrado, cuando ya está, les doy ¿y para qué nos da si no nos va a llevar hasta allá? Entonces Dios es fiel. 35:9 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Muy bien. Es decir, Dios está proveyendo para la justicia, y para terminar con las venganzas, está proveyendo ciudades de refugio, pero en la tierra donde van a entrar. No están ahí aún, pero significa una promesa para ellos que sí les va a llevar. Y eso viene en medio de tantas. Va a ver que hay otras leyes que da cuando hayáis entrado, dice,
que vienen despuesito de un fracaso grande de Israel. Primera de Corintios 10:11 también dice que esto es para nosotros, que estas cosas no eran solamente para el pueblo de Israel. Y en el Primera de Corintios 10 tiene varios ejemplos del libro de Números, de que sacó agua de la roca, aquella roca era Cristo. No seáis idólatras, refiere al capítulo 25. Como algunos de ellos, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Otra vez Números 25. No tentemos al Señor, Números 21. Ni murmuréis. Bien, el libro de Números se podría llamar también libro de murmuraciones, porque tantas veces están murmur. Sí, esa palabra viene del hebreo, suena así. Cuando uno está diciendo a otro que no quiere que todo se murmur, suena como murmurar. De ahí viene la palabra, en español también, del sonido de las personas hablando a espaldas de otros, criticando a Moisés, a Dios, quejándose. Números, el libro de murmuraciones de Israel, o de fidelidad del buen pastor. También Primera de Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Números 11. Ese es 10:6. Alguien que tiene el 10:11, lea, por favor. ¿Cuál de Corintios? Sí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy bien. Entonces, es importante que leamos el libro de Números, y como cristianos apliquemos qué está pasando, qué hacía el pueblo de Dios. Hoy en día, la iglesia, ¿estamos repitiendo los mismos errores o estamos viendo ese ejemplo y evitando esos errores? Estamos tan creídos que somos cristianos ya del Nuevo Testamento, que llegamos hasta cometer los mismos errores que ellos. El propósito de Números es demostrar la importancia para el cristiano, tanto para el israelita, de continuar confiando y obedeciendo. Porque sí hizo falta pan y agua, pero en vez de confiar en el Dios que había hecho tantos milagros, ¿para qué nos trajiste aquí? Nos trajiste a matar aquí en el desierto. Y Moisés, no nos estás dando nada. Vamos a matarlo. Vamos a poner otro. Ay, para comer los pepinos allá de Egipto. Están como mis hijas. Están allá en el norte y están, para comer unas enchiladas allá con doña Tere. ¿Verdad? Están de que, se acuerdan de... Bueno, pero eso es más bien como anhelar las cosas del cielo. Querer las enchiladas de donde Tere. Mañana en la noche voy. Tenemos que continuar confiando y obedeciendo a Dios, aun cuando es por fe que tenemos que confiar. Dios va a proveer, Él nos va a dar. Él nos trajo hasta aquí no para dejarnos morir. Sufriremos poquito, pero es para enseñarnos algo, a depender de Él. Y muchas veces la vida del cristiano es así, que tenemos que confiar. No sé cómo lo va a sacar Dios, pero Él me dice que así dice la palabra, voy a hacer lo correcto y a ver cómo sale. Y es un poco más duro un tiempo, pero sí, Dios es fiel y responde. Es para demostrar un Dios fiel y todopoderoso,
se revela, protege milagrosamente a su pueblo en muchas batallas. Él les da la victoria. Muy importante para entender, ya leímos de Primera de Corintios, pero Juan 3:14 estaba también notado ahí en su libro de síntesis. Juan 3:14 y 15 fueron los versículos que deben de aprender en su libro de síntesis. Como Moisés, ¿perdón? Sí, exactamente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en el libro de Números, capítulo 21, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que mirare a la serpiente de bronce que pusieron sobre el asta, al que mirare con fe, Señor, sálvame del castigo de mi propio pecado, la mordida de esas víboras venenosas. Señor, mirando con fe, salvará. Se sanaba y su vida también fue salva. Pero es interesante, el versículo más conocido de toda la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16. Pero entonces, de tal manera, las primeras tres palabras, ¿qué significa? De tal manera. Se acaba de decir, como Moisés levantó la serpiente, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Por qué? De tal manera. Muchos dicen, dice en la Nueva Versión Internacional, tanto amó Dios al mundo, pero no se puede traducir así, porque no es tanto de cantidad de amor, sino de tal manera. Es de esta manera, levantando a su Hijo sobre una cruz. Era lo difícil para creer en los días de Juan. Muchos creían que Dios, ¿a poco tú crees que Dios, el creador del universo, vino y murió en la cruz? Así como un testigo de Jehová me preguntó ahí en la puerta del zaguán, ahí diciendo, yo le mandé a leer el libro de Juan y dije, toma un día, lee todo el libro de Juan y dígame si eso tiene sentido, que Jesús es un Dios. Y él vino y dice, ¿a poco tú crees que el Dios del universo puso su vida en la cruz? Porque en los días de Juan, el evangelista, había unos que decían que descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús en su bautismo y se fue antes de la crucifixión, porque Dios no puede morir. Pero yo le dije, pues, no sé de tu Dios, pero mi Dios no manda a otros a hacer su trabajo sucio. ¿Qué le cuesta a Dios mandar a otro diosito? Dije, no, mi Dios se vino a esta tierra en carne. Y sí, el ser humano, Jesús, murió, pero era uno con Dios, Cristo. Y es la importancia de tal manera, es decir, sí, el Cristo, el ungido, el Mesías, murió en una cruz. Tan importante para entender el versículo más conocido, el libro de Números. Hebreos 3, 7 al 13, no vamos a tomar tiempo para esto. Seguimos con el bosquejo en tres partes. Números parece no tener un bosquejo, no tener un orden, pero es geográfico. 11 meses en el monte Sinaí, las preparaciones para las jornadas para salir. Los primeros 10 capítulos hablan de ordenar a Israel quién va a acampar dónde en relación al tabernáculo, cómo iban a moverse, cómo iban a dar la señal para levantarse, todo organizado, bien organizado como un ejército. Y luego los capítulos 10 al 20 son las jornadas. Van de lugar en lugar en lugar, porque al volver
los espías, los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, desanimaron al pueblo. 10 de los espías les dijeron: no, son unos gigantes allá, nos van a matar. Estamos como saltamontes, ¿verdad? Ante ellos. Desanimaron al pueblo y dijeron: ya no. Y faltaron fe en el Señor. Entonces el Señor dijo: bueno, ¿ustedes dicen que los matarían allá? No se preocupen, no los van a matar allá. Ustedes van a morir aquí en este desierto. Si no tienen fe, como Josué, como Caleb, los dos que sí dijeron: sí vamos a poder, porque vamos en el poder de Dios. Si no van a tener fe como ellos, entonces muy bien. Y toda aquella generación, todos los de 20 años para arriba, murieron en esas jornadas en el desierto, en Cades. 38 años. Y ya los últimos capítulos toman lugar en los campos de Moab, a manera de demostrar que la generación que sobrevivió necesitaba tanto como la otra generación de la fe en el Señor, la confianza que Él les iba a sacar adelante. Esas son las 3 divisiones. Y luego dentro de la segunda división podemos dividirle por jornadas, lugares. Y hay otra vez, hay una historia de fracaso de Israel, alguna necesidad, algún problema, y luego se quejan del problema o echan la culpa a Moisés. Y Moisés, casi como representante de Dios, tiene mucha paciencia con ellos hasta cierto punto, porque ahí también golpea la roca y pierde también su boleto de entrada. Y cada vez así es lo mismo y no aprenden de la vez anterior, pero Dios otra vez les lleva más adelante. Muy importante que prepara para llevarlos al tener la nube sobre el tabernáculo, que cuando se levantaba la nube, todos ven, es tiempo de levantarnos. Y si iba la nube, en el capítulo 9 habla de que si se movía la nube 10 kilómetros, todos levantados y moviéndose. Y si eran 100 kilómetros, hasta que parara la nube. Y así también Dios nos quiere traer al tanto de su presencia. ¿Dónde nos quiere? Quiere que nosotros dirijamos nuestra vida, que habitemos donde Él esté, donde Él vaya. Que estemos así al tanto de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero nosotros somos tan dispuestos a ser dirigidos por Dios, o decimos: no, a mí me gusta aquí, cuando Dios sí nos está diciendo tenemos que ir adelante en la vida. Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. Como dice en el libro de Síntesis, Dios es un Dios de orden y organiza al pueblo de Dios como un ejército. Toman un censo de los de 20 años para arriba. Ahora, un hermano me acaba de preguntar en qué fue el pecado de David en levantar el censo de que hablé en la última hora. Y le dije: en que ponía su confianza en las multitudes de gentes, en su ejército. Hasta Joab, su general, vio el mal en eso. Muy importante ver que tenemos que confiar en Dios, con muchos o con pocos. Pero aquí es importante que sacaran censo al principio para ver el resultado de no confiar en Dios. Porque verá que eran más que Dios salvó de Egipto, y era con menos que ellos salieron del desierto y que Dios usó. Cayeron más de los que nacieron ahí en el desierto. Hay orden, las trompetas, la nube, todo para dar su orden. Muy importante ver.
Las leyes, otra vez también, hablan del campamento y fuera del campamento, pero como un campamento militar. Pero en este campamento, parte de la orden es la santidad y la pureza, porque estaban arreglados así, y otra vez como en Éxodo, como en Levítico, vemos que el tabernáculo está en medio, y el lugar santo y el lugar santísimo, y luego los levitas tenían sus carpas todo alrededor, porque eran los que eran santificados para llevar el tabernáculo. Y luego a cada lado había 3 tribus, campamentos así de cada tribu. Y se acuerdan que era Efraín y Manasés, 2 por José, más 1 de Levita, por eso pudieron tener 12, y todavía los levitas en medio. Y entonces la nube de la presencia de Dios estaba en medio, sobre el tabernáculo. Y ellos todos ordenados así, pues millares y millares de familias, pero todos así podían ver hacia el centro. Y el mundo aquí afuera. Entonces, ellos estaban en como círculos concéntricos de santidad. Lo más santo aquí mero, sobre el arca del testimonio, del pacto. Y luego el lugar santísimo, luego el lugar santo, luego los atrios, luego los levitas, luego las tribus de Israel, y luego, y fíjense que también en cuanto a la santidad, las cosas, las impurezas, los baños aquí afuera, fuera del campamento, sí, las letrinas fuera, a quemar las pieles y los huesos así de los sacrificios, los desperdicios, fuera del campamento. Un leproso, fuera del campamento, más lejos de ahí. Las comidas también, no se puede ofrecer de todos los animales que se puede comer, porque se podía comer pescado, ¿verdad? Pero no se podía ofrecer el pescado en sacrificio. No hay el sacrificio de pescado. Ciertas comidas, un becerro, un borreguito, un cordero, o hasta un chivito también, porque un cabrito es la misma palabra, cordero y cabrito en el hebreo, y se podía ofrecer cualquiera de los dos. Ciertos animales para el sacrificio, otros animales para comer, otras comidas que comían solamente los levitas, los sacerdotes, otras comidas que todo israelita podía comer y otros que no iban a comer carne de puerco, sopilote frito, Colonel Sanders, sopilote frito, todos esos animales que comen de lo muerto o que andan comiendo así de lo que hay entre la tierra, lo corrupto, lo podrido. Ahí va. Entonces vemos que es la asociación de las cosas con la corrupción y la muerte que los tiene a una distancia. Y esa es la santidad y la pureza que en el libro de Números, Levítico, Éxodo vemos. También la fe es un tema importante en el libro de Números, de no tener temor. No temáis. Capítulo 14, versículos 8 y 9. Sí. La pregunta, lo voy a repetir para que quede grabada. Muy buena pregunta. Los sacrificios
son, pregunta si son requeridos por Dios o por qué se requerían los sacrificios. El sacrificio era, como enseñé la hora pasada, costoso, para enseñarnos lo que nos cuesta el pecado. Dice en Hebreos que todos esos sacrificios no podían quitar el pecado, no eran eficaces, pero era símbolo de lo costoso que es, lo malo que es el pecado, y de lo que nos cuesta, nos debe de costar para acercarnos a Dios. Dios dice en varias partes, en los profetas, enfatiza este mensaje en los profetas: yo no quiero sus sacrificios, yo quiero su obediencia. El sacrificio entonces era la manera que trataba con la desobediencia para restablecer la unión con Dios. Una manera de que la persona podía decir de manera que le costara: yo quiero estar unido con Dios, yo quiero estar cerca a Dios otra vez. Así como Adán y Eva en el huerto de Edén, así, ¿verdad? Necesita que mate un animal. El primer sacrificio, ¿cuál fue? El animal que Dios le quitó la piel para cubrir a Adán y Eva. Ellos con hojas de higuera. Y pues no fue suficiente, porque les cubría la vergüenza, pero no les cubría el pecado. Hasta sacrificar la vida de un animal no los podía cubrir. Y era para que vieran: un pecado cuesta la vida, si no la tuya, un sustituto. Tiene que haber un suplente de ese castigo que merecemos. Entonces es parte de la redención. Es parte de la redención, una manera de redimirnos, de pagar por el pecado sin tener que pagar. Y todo señala hacia Cristo. Que no tiene significado, y hasta los judíos hoy en día que quieren establecer el tercer templo y volver a hacer los sacrificios, pero en vano. ¿Por qué? Porque Dios no quiere los sacrificios, quiere la obediencia, y lo dice vez tras vez. ¿Una pregunta? Hebreos 9, ¿cuál fue? 9:44 o 22, 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sí. Y por eso Levítico habla de holocausto que sea costoso, habla de sacrificios de pan, de trigo, ¿verdad? Lo cotidiano, porque no debe de ser común y corriente el sacrificio, pero debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Lo que comemos todos los días, el pan, debe de ser cada día vivida en sacrificio a Dios. Entonces es completo, costoso, cotidiano, ¿verdad? Y en comunión, porque había sacrificios de paz también, de que habla ahí, que sacrifican una parte, la grasa, los riñones, las partes, la grasa. Fíjese que ahora los doctores nos quieren también negar, quitar. Dios les decía: no coman toda la grasa, y era lo más rico, pero lo ofrecían en sacrificio a Dios, pero comían la carne juntos. Una parte daban a los sacerdotes y otra parte comían junto con otro para hacer paz, para decir: vamos a reunirnos otra vez. Y entonces es en comunión, completo, cotidiano y en comunión, las 3 C de los sacrificios. Entonces tiene mucho significado todo eso del sacrificio. Pero Dios sí, sobre todo, quiere la obediencia. Y eso es lo que enseña el libro de Números, que confiemos en Dios. La obediencia no va a ser fácil,
No va a ser obvio. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo corrupto, ¿verdad? En un mundo caído, en el pecado. Pero en Números 14:8 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Quizás este debe de ser el versículo lema del libro, si no el de Juan 3:14. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y escuchamos estas palabras vez tras vez contra cosas imposibles. Josué entrando a la tierra prometida con el pueblo contra Jericó. No temáis, no teman. Dios aparece a los profetas y Cristo llegando así, caminando sobre el agua. Y es un fantasma, dicen los discípulos en la barca, y ella dice: no temáis, yo soy. No dice soy yo, dice yo soy. No temáis. Entonces requiere, es un recordatorio para nosotros que la obediencia requiere temer a Dios y no temer al mundo. Las cosas que dice en el libro de Números, que también reitera el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10, cuando está hablando de por qué no vamos a comer carne sacrificada a los ídolos, si sabemos que los ídolos no son nada. Está bien que vaya a la fiesta de San Miguel y que ande ahí en los juegos, pues sabemos que San Miguel no es nada, no es ese mono de yeso, no es un dios. Pero por eso voy a andar ahí. No. ¿Por qué? La idolatría así de fácil se puede entrar, pensando solamente en mis libertades y pensando que yo no voy a caer ahí. El pueblo de Israel también tenía gran confianza porque Dios los defendía. Pero ahí es cuando cayeron en idolatría. Después de capítulo tras capítulo de Balaam, que hasta su burra le habló, la burra más santa que Balaam. Y él fue y le dieron mucho dinero y le prometieron cualquier cosa, hizo sacrificios ahí. Y ahí viene la palabra que Balac le dijo que maldijeras a Israel. Y Balaam, un profeta poderoso, ahí va con bendición. No, que no los bendigas, dice Balac. Dice: mira, vente para acá, mira, te voy a dar mucho, pero maldícemelos porque son una amenaza. Y otra vez, bendición. No puedo decir otra cosa. Si la burra, ¿verdad?, sabía más. Y otra vez. Y Balaam, ¿qué dijo? Lo vemos unos capítulos después, que del capítulo 25, Números 25, los mismos de Moab dijeron: no, pues si no los podemos conquistar por guerra, por maldición de un profeta grande, entonces por hacerles desviar. Tentar al Señor es la murmuración contra el Señor, es faltar fe en el Señor, hacer algo que dices: Señor, tienes que apoyarme, me voy a aventar a esto, que no es algo que el Señor le haya dicho. Por ejemplo, después que el Señor se disgustó con el pueblo de Israel, que faltaron fe para ir a conquistar la tierra santa, después dijeron: bueno, siempre vamos. Y les decían: no, el Señor no va con ustedes. Dice: no, nosotros vamos, sí vamos a poder. Y ahí van y pues los corrieron, los derrotaron en batalla. Tentaron al Señor. Pensaban que el Señor iba a hacer según ellos querían, ¿verdad?
Y vemos que Jesús también es poner a prueba al Señor, es calarle a Dios. Dios es hacer un trato con Dios, tentar al Señor. Dios, yo voy a hacer esto y tú vas a hacer aquello. Dios no hace tratos. Él hace tratos, pero Él es el que dice los propósitos del trato, ¿verdad? Entonces ese es tentar al Señor. Y lo que ellos hacían, decían, no, pues vamos a hacer esto y a ver que Dios nos apoye. No es así. Hacemos lo que Dios dice y apoyamos eso, no que necesite nuestro apoyo. Total que en el capítulo 25 moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ahí mandaron sus mujeres más bonitas. Dijeron, no, si no los podemos conquistar por guerra o por maldición del profeta, entonces pues vamos a disminuir su distinción. Pues ahí que va a ser más difícil matar al suegro, ¿verdad? Ahí va mi hija y ahí mandan sus hijas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Mezclarse con el otro pueblo fue lo que los guió a la idolatría. Y ahí empezó otra vez otro castigo que el Señor hacía. Mira, en varias partes el Señor disciplina al pueblo por murmurar contra Él. En el 11, nomás vamos a leer uno u otro de estos. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos el fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Por qué? Porque se habían quejado. No nos dice en qué se quejaron, hasta después explica más. Pero lo importante es decir, en este lugar se quejaron contra Dios y lo que era que nos diera a comer carne. Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos en cubeta, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y hasta se nos antoja a nosotros hoy. Ahora nuestra alma se seca porque nada sino este maná ven nuestros ojos. Día con día recogían un milagro, el maná. Nadie había comido esa comida. Y ahí van, milagrosamente aparecía pan que desaparecía ya, desvanecía ya con salir el sol, pero era para alimentarse. Día con día recogían nomás para ese día. Sin embargo, ellos ya nos fastidiamos. Manaburguesas, manachiladas, tostadas de maná, uchepos de maná, maná con leche y maná sin leche, y maná con agua y maná sin agua. Ya nos fastidiamos de esto. Me suena como algunas iglesias que se quejan, siempre lo mismo. Queremos de la música que hay en esa otra iglesia, como la conferencia allá, y empiezan a hablar de cómo fue allá en otro lugar o hasta en el mundo. Tenemos que tener algo mejor aquí, pero no viendo el milagro de cada día. Ahí tienen la Biblia al lado de la cama, despiertan cada mañana y van buscando melones y pepinos, cuando ahí está el maná para ellos cada día. Se quejaron, desobedecieron, se quejan vez tras vez, y Dios de una vez los voy a borrar, ha de decir, y no como un pastor paciente, los castiga, los corrige, les da esperanza en leyes para la tierra. A los jefes también tiene que castigarlos, disciplinarlos
14:36, recorrer la tierra que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Uno pensaría que al ver, bueno, los que dijeron que no, murieron de plaga, y los que dijeron que sí, sobrevivieron. Algo pasa aquí, pero no, pues la gente no aprendió con eso. Hasta los levitas, esto es lo triste, los levitas estando más cerca al Señor. ¿Qué dice de ellos? Capítulo 16, que los levitas se quejaron, unos no apreciaron su privilegio de servir a Dios, encargar con el tabernáculo. Dice, no, ¿ustedes qué se creen? Aarón y Moisés. Y a ver quién va a ser él. Y pues se abrió la tierra y los tragó. Dios castiga. La misma hermana, María, la hermana de Moisés, en el 12, se quejan contra Moisés porque se casó con una morenita, una negrita. Sí. Dice, porque él había tomado mujer cusita, es decir, de África, es decir, de tez oscura. Y luego dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Ahí María y Aarón dijeron, no, pues también somos de los importantes. Y Jehová lo oyó, solamente porque Aarón era el sacerdote y no podía entrar con lepra al tabernáculo, que no le castigó con lepra, pero a María sí. Y rogaron por María y dijeron, bueno, si hubiera insultado así, si su padre le hubiera dicho un castigo, no dura siquiera los 7 días, ¿verdad? La semana, algo así. Entonces María, para conocer su lugar también. Aarón no le tocó, pero sí vio, es cosa seria. Y luego otra vez, Moisés mismo y Aarón, por Moisés también, por falta de fe. El Señor le dice, golpea la piedra, habla a la piedra, dice, habla a la piedra y va a salir agua para el pueblo. Dios quería mostrar cuán fuerte es en ese milagro, que era nomás la palabra de fe iba a proveer el agua que necesitaban. Y no tenían por qué quejarse y decir que Dios los trajo a morir ahí en el desierto. Pero Moisés lo tomó como personalmente y se enojó y golpeó la roca, como para decir, yo voy a abrir, sacaré agua de esta roca para ustedes, para que vean lo que puedo hacer. Era Dios, era solamente con la palabra de fe en Dios, pero lo golpeó y ahí Dios dijo, te pasaste, ahí entrega pues el boleto, te voy a llevar a un monte, vas a poder ver, pero no vas a entrar. Y así que Moisés y Aarón también. Este libro demuestra a Dios como el buen pastor, dando la protección de Dios. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma, esto es destrucción. Entonces, contra el rey de Arad, Sehón, Og, rey de Basán, Balac, rey de Moab, y Balaam, mucha protección. Sabe que son varios capítulos del 22, 23 y 24, 3 capítulos solo sobre Balaam,
Y nosotros enfocamos siempre en la burra que habló, la asna, ¿verdad? Pero Dios quiere que enfoquemos en el hecho de que Balaam sí tenía, y es interesante porque no es del pueblo de Dios, pero de alguna manera él tenía alguna manera de hacer contacto con Dios, de ser un vidente, tenía poder. Y no es por decirnos la teología de la profecía, sino por decirnos de que era una amenaza grande para el pueblo de Israel, porque este sí era el más conocido, el hechicero más famoso de toda esa tierra. Entonces mandó Balac por él, y 3 capítulos de cómo, no va a decir, cómo Dios controlaba cada palabra que salía de su boca. Sin embargo, Balaam fue muerto entre los enemigos de Israel cuando mataron a Balac, a los demás. Creo que está en el capítulo 31:8. Pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos los reyes de Madián, Evi, Requem, Tsur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Él ahí andaba entre los enemigos de Israel después de dar todo, y muestra la protección de Dios como guía, cuidando a su pueblo 38 años en el desierto. Él es como el pastor. Y otra vez, la nube que los guiaba. 9:15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Estaban al tanto de la nube, así, eso era el plan. Y Dios así seguía guiando. A pesar de tantas quejas, la nube seguía guiándolos. Aunque nosotros no seamos fieles, aunque nosotros no tenemos la fe para seguir a Dios en todo lo que nos lleva, somos los que perdemos la bendición, perdemos la buena aventura de creer que Dios nos va a proteger. Parece peligroso, pero Dios nos está diciendo: vamos a predicar en ese pueblo, vamos a hablar a esta familia, vamos a empezar a predicar en este barrio, vamos a levantar una obra acá. Parece imposible, pero no temáis aquellos. Solo sigue la nube. ¿Dónde nos está dirigiendo Dios? Que seamos guiados como iglesia y como cristianos, individuos, guiado por Dios. ¿Dónde está diciendo Dios que vayamos? ¿A qué lugares nos lleva Dios? Y nosotros queremos estar cómodos, queremos quedar, o estamos al tanto viendo la nube. Ay, Dios quiere que vayamos a este pueblo donde nadie predica. Yo voy. Dios nos está llamando a una aventura de fe. Sigue la nube, fuego de noche y nube de día, pero la presencia de Dios va entre nosotros.